Bueno, van 13 estudiantes conectados y con esos 13 vamos a iniciar 14 estudiantes. Bueno, comienzo por decirles, mis queridos estudiantes, que estamos llevando un control de la asistencia a la sala de clases porque la universidad está haciendo un consenso de cuáles son los estudiantes que se están conectando y aquellos que no se conecten, por favor, después les voy a seguir preguntando finalmente quiénes no se conectaron a la clase virtual. Trataré de indagar algunos datos que me están pidiendo en lo posible, como por ejemplo el motivo por qué no se están conectando, que de alguna forma ya sabemos que algunos tienen problemas con la herramienta, que puede ser no tener el computador o no tener un celular con Wi-Fi o con datos, etcétera, etcétera. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar de iniciar el método de CONES. Para no cansarlos hoy, voy a tratar de ver este método en 2 clases. Vamos a ver cuáles son las características que tiene este método, que fue propuesto por Vicente Conesa Fernández en 1993 en la ciudad de Madrid, España. Y vamos a terminar con un estudio de caso que, como han visto, casi siempre obedecen a una experiencia profesional directa, ya sea con contratos que he tenido para ese fin y que los presento como estudios de caso, como algunos ejemplos. En algunos no ha sido posible, en algunos métodos no ha sido posible tener experiencia, y entonces le estoy presentando o les presentaré otros ejemplos que encuentro en los textos. Bueno, bien, este método, que se denomina método de Conesa, que es el apellido de la persona que propuso este método, se manifiesta por la importancia que le da al impacto este investigador. La importancia entonces se va a medir en función tanto del grado de incidencia o de la intensidad de la alteración que produce la acción, como de la caracterización del efecto que es producido por la acción en el lugar donde se va a producir ese efecto, o que se puede manifestar, como lo vamos a ver más adelante, no solamente en el lugar donde se hace la acción, sino que puede ese impacto ser percibido más allá del lugar donde se ejecuta la acción, como en todos los métodos. Es importante ir teniendo en cuenta esto, que un impacto no solamente va a sentirse en el lugar o va a causar un problema o un beneficio en el lugar donde se ejecuta la acción, sino que puede tener efectos mucho más allá, a nivel local o a nivel regional. Este método va a utilizar una serie de atributos cualitativos
como por ejemplo la extensión del impacto, el tipo de efecto, el plazo en que se manifiesta ese efecto, la persistencia del impacto, la reversibilidad, es decir, si es reversible o no, la recuperabilidad, si se puede recuperar el impacto, la sinergia, la acumulación y la periodicidad del impacto. Bueno, ahí muestro en esta clase algunas fotos, ya han sido mostradas algunas. Estas realmente son fotos de prácticas que hemos hecho en esta asignatura. Creo que ya les dije que esta foto fue tomada en la empresa Cartagenera de Acuacultura, que queda en el municipio de San Onofre. Bueno, esas son piscinas donde llegan los camarones, esas son ya las piscinas grandes. Las piscinas miden 10 hectáreas cada una. Esa es una bomba que va alzando el agua a medida que el canal que recorre el sitio va aumentando de cota, es decir, de nivel. Les recuerdo que en esta zona hay una característica muy importante, y es que este sitio está, la mayoría de este sitio, de esta cuenca, está más bajo que el nivel del mar, y por lo tanto se puede traer agua del mar por gravedad. Y cuando ya el nivel comienza a aumentar, el nivel del terreno, entonces hay que ir alzando. Les recuerdo que este tipo de proyecto utiliza agua dulce revuelta con agua salada. El agua dulce proviene del caño Correa, que también llega ahí por gravedad. Ahí es el sitio donde se embarca para ir a la práctica que nosotros tenemos programada, posiblemente no se va a realizar. Esta es mi esposa, que me acompañaba a este tipo de actividades cuando trabajaba por allá. Listo, entonces vamos a comenzar a dilucidar este método y vamos a ver los atributos que utiliza Vicente Conesa para caracterizar el impacto y la zona impactada. Lo primero es el carácter del impacto. El carácter es si el impacto es positivo o es negativo, es decir, si es beneficioso o es perjudicial. Siempre les estaré recordando, jóvenes, este tipo de proyectos o cualquier proyecto siempre buscará impactar positivamente a la sociedad y en lo posible al medio ambiente. El medio es el que se ve impactado generalmente o inicialmente y que eso repercute en la sociedad, ya sea positiva o negativamente. Entonces, como todo impacto, el carácter o es positivo, es decir, beneficioso, o es negativo, es decir, que perjudica al medio. Y recuerden que en el medio está el hombre como ser social. Posteriormente, al final, vamos a ver que lo que vamos a utilizar ahí es que la importancia va a corresponder a una pequeña ecuación que es la sumatoria de cada uno de estos atributos, a los cuales se les va a dar un valor de acuerdo a algunos parámetros que ya vamos a ver.
El primer atributo, entonces, que vamos a tener en cuenta en esa ecuación es el efecto, que lo vamos a denotar por E sub F. El impacto de una acción sobre el lugar puede ser sobre el lugar donde se ejecuta, puede ser directo, es decir, impactar en forma directa al medio, o puede impactarlo indirectamente. Produce una consecuencia del efecto primario. Es decir, se produce un efecto primario y posteriormente se puede dar una consecuencia de ese efecto, que por lo tanto devendría en causa de segundo orden. Es decir, recuerden, cuando el impacto es en el lugar y se siente inmediatamente, ese impacto es directo. O puede devenir posteriormente unos efectos como consecuencia de esa acción. A eso, y que por lo tanto se considera que es de segundo orden. De segundo orden. Generalmente, cuando es de segundo orden, entonces deben corresponder eh, a dos parámetros. Por ejemplo, si yo tengo una chimenea por donde está saliendo unos gases o un exhorto de un automóvil, es decir, un mofle, ahí se produce un impacto en ese lugar. O posiblemente esa chimenea sube al espacio, es arrastrada por los vientos y el impacto entonces se sentirá en otro lugar. A eso se le denomina de segundo orden. Se pondera entonces si ese efecto es secundario o es directo. Entonces, cuando el efecto es secundario, se le dará un valor de 1 y cuando es directo, se le dará un valor de 4. Bueno, están escribiendo algunos estudiantes, pero no me da tiempo. Listo, entonces el efecto o es secundario o es directo. Es decir, tendrá un puntaje de 1 o de 4. Ahí en la pequeña ecuación que ya vamos a ver. La magnitud o la intensidad, que se representa por la incidencia de la acción que causa sobre el factor impactado, sobre el factor ambiental impactado en el área en la que se produce el efecto. Por lo tanto, esa magnitud puede ser baja, media alta o alta. Cuando a criterio del evaluador la magnitud se considera baja, se le da un valor de 1. Cuando es medio baja, le vas a dar un valor de 2. Cuando es medio alta, le vamos a dar un valor de 3. Y cuando se considera que el impacto, que la intensidad del impacto es alto, le vamos a dar un valor de 4. Ahí vamos a repartir 10 puntos, no 12. Aquí hay una equivocación al final. En total son 10 puntos. Entonces, fíjense que hemos venido repitiendo en casi todos los métodos. Aquí depende de la consideración del evaluador. Por ejemplo, algún evaluador podrá decir que el impacto es bajo, otro podrá decir que es medio bajo, en fin, pueda que haya una diferencia de criterio en este tipo de evaluación. Otro atributo es la extensión, que lo vamos a denotar en la pequeña ecuación por E sub X. Y se refiere a la zona de influencia de los efectos del impacto.
esa incidencia a veces está circunscrita en otros casos, se está circunscrita en algún lugar, en otros casos se extiende y a medida que se extiende va disminuyendo sus efectos. Por ejemplo, contaminación atmosférica o contaminación hídrica, hasta que los mismos no son medibles. En algunos casos sus efectos pueden manifestarse más allá del área del proyecto y de la zona de localización del mismo. Esto es importante, miren. Hay una cosa. Recuerden que nosotros estuvimos comentando en clases anteriores que los recursos naturales tienen una capacidad asimiladora, es decir, capacidad de degradar elementos que le llegan. El problema está cuando ese contaminante, por ejemplo, sobrepasa el límite que él puede aceptar y ahí es donde comienza el problema. Cuando un contaminante llega, por ejemplo, a un río, él comienza a bajar con la corriente y a medida que comienza a bajar, se va diluyendo algún tipo de contaminante o se va degradando. Es importante que eso se tenga en cuenta y lo he venido manifestando en las clases. Llegará un momento en que esa capacidad degradadora que tiene ese recurso, cuando ha avanzado una distancia dada, llegará un momento en que ya el efecto no es medible, es decir, ya el recurso degradó la sustancia que va ahí. Entonces, por eso decimos que va disminuyendo a medida que se va extendiendo. Lo mismo ocurre en la atmósfera. ¿Cuál es el problema? El problema es que entonces hay momentos en que comienza a haber una acumulación de impactos, que ya también se los he dicho. Entonces, es importante tener en cuenta esos aspectos. La capacidad degradadora de los recursos naturales. Y que ese efecto puede sentirse mucho más allá del área de la localización del proyecto. ¿Cómo? Bueno, el impacto se puede localizarse puntualmente, como ya lo dijimos, o extenderse en un entorno y se le considera total cuando ese efecto abarca toda esa área del entorno del proyecto. Y lo vamos a valorar de la siguiente forma, la extensión. Cuando es puntual, lo vamos a calificar con 1. Cuando el impacto es parcial, lo vamos a calificar con 2. Cuando es extenso, lo vamos a calificar con 4. Y cuando el impacto es total, es decir, que abarca todo el área de influencia, lo vamos a calificar con 8. Entonces ahí en la pequeña ecuación vamos a colocar un numerito donde diga SUF, SUX, perdón. Un numerito, algunos lo vamos a tener que multiplicar un número de veces. Entonces aquí tenemos al SUX, mire, si
En la ecuación, ¿qué podemos hacer? Si el lugar del impacto puede ser considerado un lugar crítico, por ejemplo, si alteramos el paisaje en zona valorada por su valor escénico, o si vertimos agua arriba de una toma de agua, al valor obtenido se le adiciona 4 unidades. Bueno, voy a terminar. Si en el caso de un impacto crítico no se puede realizar medidas correctoras, se deberá cambiar la ubicación de la actividad, que en el marco del proyecto da lugar al efecto considerado. Este atributo es muy importante. Fíjense lo que estamos diciendo de la extensión. Vamos a suponer que yo decido ejecutar un proyecto en un lugar y resulta que ese lugar puede ser un lugar donde puedo alterar el paisaje, ya puede ser un paisaje escénico, o que hay una toma de agua para un acueducto, por ejemplo, para un sistema de riego, y aguas arriba del río, yo puedo estar haciendo o ejecutando esa acción. ¿Qué me va a impactar esa toma de agua? Pues si yo he hecho un contaminante aguas arriba y el agua comienza a bajar y cuando va a pasar por la toma, necesariamente voy a entonces a contaminar el agua que la gente va a utilizar, ya sea para riego, ya sea para un acueducto, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, yo le voy a adicionar 4 unidades al valor que he considerado, a este valor aquí. Entonces, por ejemplo, por lo general, puede ser o un impacto parcial o extenso o total. Entonces, fíjense que si yo digo que es 4, le sumo 4 más. O si digo que es 8, le sumo 4 más. Y sería 12. Y eso es importante porque al final, cuando yo calcule la ecuación, van a haber una serie de criterios para ver cuando el proyecto se vuelve problemático. Y entonces eso me va a dar para cambiar la localización del proyecto. Es decir, el evaluador en un momento dado puede decir, mire, señor dueño del proyecto, vamos a cambiar la localización del proyecto porque no da la evaluación. Los impactos son muy grandes para ejecutar ese proyecto en ese momento. Entonces, el proyecto se vuelve no factible. Cuando un proyecto es no factible, o se cambia de lugar, si el efecto que produce es sobre una de esas zonas que estamos hablando, o se cambian las acciones del proyecto. Eso es lo que está diciendo aquí esta parte de esa metodología. Quinto, el atributo momento. El atributo corresponde al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto. Yo ejecuto la acción ahora y entonces miro cuándo aparece el impacto, en qué momento aparece el impacto, ¿aparece enseguida o aparece posteriormente? Por lo tanto, para poder evaluar los impactos diferidos en el tiempo se necesitan de modelos o de experiencia previa. Por ejemplo, en el caso de los procesos de eutrofización de los cuerpos de agua, es posible disponer de modelos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, en este caso de eutrofización, usted tiene un proyecto, por ejemplo, agrícola, donde va a utilizar unos elementos que se convierten son unos abonos que se le echan a los cultivos.
recuerden que hemos dicho, esos abonos cuando llueve son arrastrados por el agua y se diluye en el agua, porque un abono tiene que ser soluble en agua. Recuerden, tiene que ser soluble en agua, porque para que la planta lo pueda absorber por los pelos, valga la redundancia, absorbente, y conducirlos por el xilema hasta la hoja donde se va a dar la fotosíntesis, tiene que ser soluble en agua, porque la planta lo que absorbe es agua, y eso lo vimos extensamente en las primeras clases. Entonces, si yo estoy utilizando un abono, recuerden que puede ser fósforo o nitrógeno, que son unos elementos que se convierten en nutrientes. Al llegar a un cuerpo de agua, las plantas que están ahí acuáticas comienzan a absorber esa serie de nutrientes y comienza a haber una proliferación de plantas no deseables en el agua que pueden dañar el cuerpo de agua. Para yo calificar eso, yo debo disponer uno de algunos modelos matemáticos. ¿Por qué? Porque yo no voy a esperar que eso se dé. Ni lo voy a decir, bueno, me quedan 10 minutos en esta primera tanda. Entonces, lo mejor es que yo tenga un modelo o que tenga un personal con una amplia experiencia que pueda decir, mire, en este proyecto, si yo hago esto, me puede ocurrir esto, ¿cierto? Y le puedo dar este puntaje, porque estamos hablando de momento y ahora vamos a ver que le vamos a dar son unos puntajes, unos puntos, como ya lo hemos visto en los atributos anteriores. Esto también ocurre mucho en la atmósfera. En la atmósfera. Hay muchos modelos para diferentes tipos de contaminantes atmosféricos para predecir qué impacto podrá producir determinada sustancia en determinado lugar, es decir, a determinada distancia. Hay unos modelos matemáticos para predecir ese tipo de impacto. Eso es lo que quiere decir el autor de la metodología. La predicción del momento de aparición del impacto será mejor cuanto menor sea el plazo de aparición del efecto. Entonces, es decir, que aparezca más rápido el efecto. Además, la predicción es importante en razón de las medidas de corrección de los impactos que deban realizarse. Entonces, recuerden que posteriormente usted tendrá que diseñar un plan de manejo ambiental y entonces tendrá que tener en cuenta para esas medidas correctoras cuánto demora el impacto en aparecer. Esto parece que ya se las... Ahí está la forma en que vamos a valorar ese atributo. Si el impacto es inmediato, le damos valor 4. Si es menos de un año, que se considera un corto plazo, le damos también un valor de 4. Si aparece de 1 a 5 años, le vamos a dar un mediano, un valor de 12, es decir, un mediano plazo. Y largo plazo, cuando es más de 5 años, que le damos un valor de 1. Si el momento de aparición del impacto fuera crítico, se debe adicionar 4 unidades a las correspondientes puntajes que le estamos haciendo, dando acá. Porque fíjese que este atributo no me está diciendo realmente cuál es el peso del impacto. Lo que me está diciendo es en cuánto aparece, más no cuál es la intensidad del impacto. Entonces, fíjense, la intensidad la estamos calificando allá. Pero si esa intensidad es crítica, aquí
en este atributo le adicionamos 4 puntos. Persistencia del impacto, que lo vamos a denotar en la sencilla ecuación como peso sub E. Aquí se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. Es decir, ¿cuánto demorará el impacto? ¿Qué tiempo demora el impacto? Un efecto considerado permanente puede ser reversible cuando finaliza la acción causal. Por ejemplo, vertidos de contaminantes. Lógicamente, un vertido, cuando usted deja de vertir, entonces el efecto pueda que llegue un tiempo en que ya no es perceptible. O que mediante una medida correctora en el plan de manejo, usted también hizo que ese impacto se mitigue o desaparezca. O irreversible, en caso de afectar el valor escénico en una zona de importancia turística o en una zona urbana a través de alteración de geoformas o por la tala de un bosque, etcétera, etcétera. En esos casos se considera irreversible. ¿Sí? Por ejemplo, usted corta unos árboles, ni modo, ese efecto no puede ser reversible. En otros casos, los efectos pueden ser temporales. Entonces, la persistencia la vamos a valorar de la siguiente forma. Si es fugaz, es decir, demora menos de un año, le damos un valor de 1. Si es temporal, o sea, demora de 1 a 10 años, le vamos a dar un valor de 2. Y si es permanente, cuando demora más de 10 años, le damos un valor de 4. El atributo reversibilidad. Mire, aquí nos hacen una aclaración inmediatamente. La persistencia, que también es un atributo, y la reversibilidad son independientes. La reversibilidad está referido a la posibilidad de recuperación del componente del medio o factor afectado por una determinada acción. Es decir, si hay la posibilidad de que en un momento dado el, el factor ambiental que ha sido impactado se pueda recuperar. Se considera únicamente aquella recuperación realizada en forma natural después que ha finalizado la acción. Es decir, que no obedezca a una acción recuperadora. La recuperación entonces deberá ser natural. Cuando un efecto es reversible, después de transcurrido el tiempo de permanencia, el factor retornará a la condición inicial. Es el caso, le voy a poner un caso de reversibilidad. Yo tengo un arroyo, un cuerpo de agua corriente, y comienzo a vertirle agua de alcantarilla. Y ahí hay un impacto en todo el cuerpo de agua. Aunque ese cuerpo de agua tenga una condición degradadora,
si en un momento la concentración de la materia orgánica que va ahí y otros contaminantes pasa esa capacidad, va a verse afectado. Pero si en un momento dado yo dejo de vertir ese tipo de líquido ahí, de alcantarilla, por ejemplo, llegará un momento en que el cuerpo de agua se recupera. Incluso lo que dijimos ahora rato, en función de la distancia. Les voy a poner un ejemplo sencillo que se ve en nuestra zona. Todos han oído hablar del arroyo Grande de Corozal, que es un arroyo, bueno, se llama, realmente el nombre es Arroyo Grande. Lo que pasa es que afecta más a la ciudad de Corozal y le dicen el arroyo Grande de Corozal. Pero ese arroyo nace aquí en Sincelejo, por allá arriba del barrio del Caribe, por allá por el Puente Pintado. Y ese cuerpo de agua comienza a recoger aguas de escorrentía de lluvia cuando llueve, pero también aguas de diferentes alcantarillas.